tenía tan diferente la vida en el Próximo Oriente? ¿Por qué la gente de la zona quiso expresar todas las cosas de forma matemática? Tal vez fuera porque había muchísima gente viviendo en el mismo lugar. A diferencia de los Walpiri, los sumerios vivían en ciudades, y las ciudades exigen organización. Había que almacenar y distribuir el grano, y averiguar cuánto le tocaba a cada uno requería de la aritmética. Por eso los sumerios convirtieron a uno en fichas en forma de cono. Las fichas hicieron posible la aritmética que hacía falta para conocer la riqueza, calcular beneficios y pérdidas, tal vez lo más importante, recaudar impuestos. Sí, se puede atribuir el invento de las matemáticas a la vida urbana. La habilidad de practicar la aritmética no fue lo único que los sumerios necesitaron en su vida urbana. También debían ser capaces de llevar un registro continuo de sus cálculos. Pero el caso es que la escritura no se había inventado aún, y parece que fueron los números las primeras cosas que se escribieron. Sucedió de la siguiente manera. Cantidades concretas de conos se guardaban en bolsas de arcillas que se sellaban para conservarlas a salvo. Una vez sellada la bolsa, ¿cómo podían acordarse de cuántos conos tenía cada una? Era un pequeño problema. Pero, un momento. Cogieron otro cono e hicieron en la parte exterior de la bolsa tantas impresiones como conos había en su interior. Después, alguna mente brillante se dio cuenta de que no necesitaban las bolsas para nada. Y ni siquiera hacían falta los conos. Podías hacer marcas directamente sobre una tablilla de arcilla y ya está. Tenías un registro de la cantidad. Había nacido la noción de la escritura. Los matemáticos sumerios eran ahora capaces de mantener registros permanentes de sus cálculos, y estos podían llegar a ser más complejos que nunca. Solo unos pocos elegidos, a los que se entrenaba desde la infancia, eran iniciados en los misterios de los números. Llegaron a ser una élite poderosa y muy bien pagada, a la que aún hoy rendimos homenaje. Eso es, el gran legado de los sumerios al mundo fue el contable. Uno era ahora disciplinado y estaba organizado como nunca lo había estado. Se convirtió en una poderosa herramienta. Podía ser utilizado para construir imperios, que es precisamente lo que le sucedió a Uno en su siguiente reencarnación. En manos de los sumerios, Uno había llegado a ser parte de un complejo sistema de cómputo. Los egipcios llevarían sus talentos mucho más allá. Además de andar muy lentamente, no sonreír y formar en línea, a los egipcios les encantaban las cosas grandes, los grandes edificios, las grandes estatuas y los grandes ejércitos. También llegaron a utilizar números realmente enormes. Y la forma en que los escribían nos proporciona una reflexión fascinante de la jerarquía de la sociedad egipcia. Primero estaban los números de los trabajos y tareas cotidianas. 1 era una simple línea sin adorno alguno. 10 era una cuerda. Y 100, un rollo de cuerda. Todos humildes números del trabajo diario. Pero a continuación venían los números de los aristócratas, números para impresionar. 1000 se representaba con un loto, que es el símbolo del placer. 10.000 era un dedo autoritario. Y por fin llegaba el número de los faraones, aquel con el que los sumerios ni siquiera llegaron a soñar. 1.000.000, el tipo de número que solamente un faraón podía necesitar para contar a sus prisioneros. Fue el primer millón de la historia, y el símbolo que lo representaba era un prisionero implorando perdón, o puede que un contable rogando que no le hicieran contar más prisioneros. En cualquier caso, Uno nunca había tenido tanto trabajo.
Pero los egipcios querían que uno hiciera también otro trabajo, tal vez el más importante de todos. Necesitaban que les ayudara en la obra. Los antiguos egipcios eran constructores empedernidos que tenían buen ojo para la belleza. Pero no se pueden crear cosas bellas sin medirlas con exactitud. Y no se puede medir con precisión si no sabes cuál es tu unidad. Es decir, qué es lo que entiendes por uno. Tratando de resolver este problema, los egipcios harían algo que nadie había hecho antes. Definieron su propia versión de uno. Y la basaron en la longitud del brazo de un hombre contada del codo a la punta de los dedos, más la anchura de la palma. Uno era ahora conocido como el codo, la medida de todas las cosas, el soberano indiscutible. Estos unos oficiales, las barras maestras de un codo, eran tan importantes que se guardaban celosamente en el templo. Se hacían copias de ellas y se distribuían para que a lo largo de todo el imperio, fuera cual fuera la edificación, todos supieran lo que querían decir con uno. Y con esta simple barra de medida, los egipcios pudieron completar sus vastos proyectos arquitectónicos con asombrosa precisión. Si uno no se habría convertido en el codo, algunas de las maravillas del mundo habrían sido, bueno, menos maravillosas. Haciendo que uno pasara de contar cosas a medirlas, los antiguos egipcios no solo inauguraron todo un nuevo mundo de trajes a medida y moquetas ajustadas, sino que también hicieron de uno la medida de todas las cosas. Uno se había convertido en soberano, pero su destino iba a ser aún más especial. Se iba a convertir en la esencia del universo. Todo empezó hace alrededor de 2500 años en la antigua Grecia, o lo que entonces era la Grecia moderna, a causa precisamente de un tipo que se llamaba Pitágoras. ¿Pitágoras? ¿No tenía una teoría o algo así? Eso es el teorema de Pitágoras. Un poco aburrido, yo nunca lo entendí. Actually, I think that Pythagoras was a pretty interesting bloke. ¿Ah, sí? He had a school in which all his pupils had to give up their worldly possessions, eat only vegetables, and swear never to touch beans. ¿Cómo se explica eso? Pythagoras believed that when you fart, a bit of your soul escapes. Es asombroso qué cosas se aprenden hoy en la escuela. Es verdad que Pitágoras era un poco, bueno, raro, por decirlo de alguna manera suave. Estudió en Egipto y en el Próximo Oriente, y cuando volvió a casa abrió su escuela vegetariana de matemáticas. Aquí se dedicó completamente a explorar las maravillas y misterios contenidos en los números. Pitágoras fue el primer hombre que distinguió los números pares e impares y les dio sexos. Mientras el 1 era macho, el 2 era hembra, y así sucesivamente. También tenía afición a los números enteros, que eran grupos de unos. Advirtió que ciertos números enteros crean formas agradables. 3 hace un triángulo, 4 un cuadrado. 1 más 2 más 3 más 4 hacen 10, que forma un triángulo mágico. Pitágoras estaba también convencido de que 1 contribuiría al fin a explicar una de las cuestiones filosóficas fundamentales de la época. Los filósofos griegos buscaban incansablemente la primera materia del universo, aquella de la que todo estaba hecho. Un filósofo decía que todo estaba hecho de fuego, otro que de aire, el tercero que de agua. Pitágoras decía que todo estaba hecho de números, incluida la música.